Bueno, pues muchas críticas y cuestionamientos ha generado en México la publicación en redes sociales de una fotografía, y la verá en pantalla, en la que se ve a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, cenando en compañía de otras personas en un exclusivo restaurante de la Ciudad de México. Lozoya, quien aceptó ser extraditado desde España en julio de 2020, apegándose a lo que se llama un criterio de oportunidad, es decir, un acuerdo de colaboración, en pocas palabras, con la Fiscalía, está sujeto a medidas cautelares mientras coopera con la justicia en investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht, pero también la compra presuntamente irregular de una planta de fertilizantes. Expertos legales ya señalaron a CNN que Lozoya no habría incurrido en delito alguno al haber ido a cenar, ya que entre las medidas cautelares no figura el arresto domiciliario, aunque sí el uso de un brazalete electrónico de localización, presentarse a firmar ante un juzgado periódicamente y no salir del país. La imagen fue difundida por la periodista Lourdes Mendoza, quien ha señalado que demandará a Lozoya por supuestamente haber dado falso testimonio, ya que según ella, Lozoya habría argumentado que tenía arresto domiciliario y por eso no pudo presentarse una audiencia en torno a la demanda que ella interpuso contra Lozoya por daño moral. Esto en torno a los señalamientos de Lozoya de que ella habría recibido sobornos de exfuncionarios de la administración pasada, acusaciones que ella, Lourdes Mendoza, ha negado en repetidas ocasiones. CNN ha contactado al abogado de Emilio Lozoya para consultar sobre esta controversia. Hasta ahora no hemos recibido una respuesta. Lo que sí es verdad es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues fue cuestionado en relación con lo que se vio el fin de semana y esa imagen en la conferencia de prensa de hoy, diciendo él que lo hecho por Lozoya no era ilegal, pero sí calificó esta acción como inmoral. Eso es lo que ha dicho el presidente de México. Pero queremos agradecerle muchísimo a Raúl Olmos, periodista integrante de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y quienes han seguido este caso saben muy bien que ese trabajo de esta organización ha sido importantísima en todo lo que es el caso Lozoya. Pues que nos acompaña esta tarde. Raúl, estás vía telefónica. Gracias por la oportunidad de charlar contigo. Y por supuesto que para nosotros la gran pregunta es, evidentemente, la Fiscalía incluso General de la República este lunes, pues dice Lozoya no tiene arresto domiciliario, por lo que no es un delito que esté en un restaurante, pues cenando. ¿Por qué entonces dirías o explicarías que genera tanta molestia pública? Bueno, buenas tardes. Ante todo, lo que ha generado inconformidad y enojo, yo diría, es por las continuas mentiras en las que ha incurrido Emilio Lozoya. Él no se ha presentado a declarar personalmente a ninguna de las audiencias con el argumento, primero, que estaba la pandemia, la emergencia sanitaria por COVID, y luego porque decía él en algún momento que se encontraba arraigado en su domicilio con motivo de una orden o investigación sobre el caso Odebrecht y Altos Hornos de México. Ahora lo que vemos pues es que era una argucia para evitar pisar, digamos, el juzgado donde se lleva la causa en su contra. Además, ha mentido reiteradamente en el sentido de que, fíjate nada más, en agosto del año pasado, él había presentado, formalizado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, señalando que iba a aportar elementos que incriminaban una gran cantidad de políticos mexicanos. El juez le dio un plazo de 6 meses, venció en enero, y mes con mes se han dado, digamos, aplazamientos para aportar las pruebas que él dice contar. Lo que hasta ahora hemos conocido es que muchas de las pruebas eran en realidad refritos, como decimos en México, es decir, material o pruebas que ya estaban en manos de la Fiscalía General de la República o que incluso ya habían sido ventilados por medios de comunicación, por periodistas, por organizaciones civiles como en la que yo participo, y lo que presentó Lozoya como pruebas de sus acusaciones para tratar de liberar la cárcel eran elementos que ya eran conocidos, es decir, ha engañado una y otra vez en el sentido de decir que va a revelar una gran trama de corrupción que rodeaba a esos sobornos pagados por Odebrecht y Altos Hornos de México, y lo que nos hemos llevado hasta ahora han sido, pues, como decimos también en México, pues solo chascos, no ha prosperado en realidad gran cosa.
Entonces, Raúl, cuando el presidente de México dice que es una provocación que esté Lozoya cenando en este lugar exclusivo, ¿qué dices tú? Bueno, más que una provocación, yo creo que se está burlando de la justicia mexicana, se está burlando de las autoridades. Es muy sintomático cómo distintos cartonistas, distintos caricaturistas muestran hoy al fiscal general de la República y al propio presidente de México plegado a los intereses y a los caprichos de Emilio Lozoya. Esa es la percepción que existe, que Emilio Lozoya le ha tomado el pulso a las autoridades y ha hecho lo que ha querido con este caso, digamos, dosificando la información, mintiendo a conveniencia, como algunas autoridades quisieran escuchar, ¿no? Señalando enemigos políticos, pero en realidad aportando muy pocas pruebas o evidencias para tratar pues de desenmarañar esta trama de corrupción tan compleja como es el caso de que hemos visto en América Latina prosperó, digamos, Claro. se llegó a conclusiones, pero en México seguimos pues sin avanzar gran cosa. Pues me estás prácticamente contestando la siguiente pregunta, que quizá puede parecer obvia, pero tiñó este caso de corrupción a toda la región, que evidentemente lo que está pasando o no está pasando en México es tan importante. Si el caso Lozoya entonces es una investigación contra la corrupción, o si estamos hablando simplemente de una herramienta política por los hechos que hasta ahora existen y que podemos ver juntos. Bueno, yo lo que percibo es que esto es una vendetta política de venganza ante algunos adversarios del actual gobierno, porque esto se nota porque el trato tan diferenciado que se ha dado en este asunto. Por ejemplo, hay personajes involucrados del actual gobierno federal que tuvieron tratos y acuerdos oscuros con Odebrecht y que no han sido investigados en esta trama de corrupción. El propio Emilio Lozoya, estas mentiras, estas verdades a medias, esta desviación de la atención pública, pues tampoco ha sido sancionado, se le ha tolerado todo, ¿no? Pareciera que hay una intención de ir contra los adversarios políticos más que de buscar realmente justicia en este caso de corrupción que dañó tanto a México en los últimos, yo diría, los últimos 10 años, una década ya. Ahora, es muy importante, tomo tiempo extra, mi estimado productor, faltan semanas a que se cumpla la fecha para que aporte pruebas Lozoya. Entonces aquí preguntarte, ¿qué crees tú, qué podemos esperar de ello? Bueno, faltan un mes, el nuevo plazo que otorgó la Fiscalía, el juez que lleva el caso, es noviembre del presente año. Pero no hay que olvidar que este aplazamiento se ha venido dando constantemente, no es la primera vez que se aplaza. Yo dudaría que ahora sí se concluya, porque hay muchos cabos sueltos y yo creo que no se llegará a noviembre con el caso concluido, con el caso bien armado y estructurado. Esperemos que avance, esperemos que realmente se abarque la amplitud del caso, que no solamente quede como el caso Lozoya, sino que efectivamente quede como el caso Odebrecht, con la amplitud de personajes involucrados en esta trama de corrupción. Importante además entender cuánto lo que ha sucedido este fin de semana con esa imagen va a inclinar hacia qué lado la balanza. Gracias, periodista Raúl Olmo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por tu tiempo. Con mucho gusto, un saludo.